Bendecido día para cada uno, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Tenemos entonces ahora las características. Habíamos abordado en la clase anterior de cómo cada grupo de indígena representa, ¿verdad?, la esencia que le compete de acuerdo a su origen. También aclaramos, ¿verdad?, que existe un Día Internacional de los Pueblos Indígenas y que en este caso no solamente en Guatemala se celebra o se reconoce un pueblo indígena, sino hay diferentes grupos, ¿verdad?, en el mundo. Es más, algunos, ¿verdad?, sobrepasan hasta 45,000 habitantes todavía pertenecientes de una cultura dentro de otros países. Habíamos hablado de algunos sobrevivientes, en este caso, ¿verdad? Hablamos de maories, de Goyán, de Ainos, de Nenets, hablamos también de los Yanomami, y que estos, ¿verdad? En algún momento nosotros vimos cómo continuaron o siguieron, ¿verdad? Con lo que fue su cultura en un momento determinado, que a su vez pues definitivamente tenemos que comprender, ¿verdad?, que todos los pueblos en algún momento fueron invadidos, fueron sometidos y que no toda la población, ¿verdad?, permaneció en esa situación o en ese estado. Por lo tanto, algunos, ¿verdad?, se aislaron del territorio original, mas sin embargo, continuaron, aislados, pero dentro del mismo seno de los grupos se desarrollaron las actividades de su propia cultura, ¿verdad? Religión, economía, desarrollo y todo lo que en ella compete. Con ello, nosotros presentamos, ¿verdad?, a un grupo cercano y habíamos hablado de los pueblos indígenas en México. En su momento les hacía yo mención que México como tal, como república, ¿verdad? O como país ya hoy en día, en la actualidad, pues tiene sus propias normas, su propio reglamento, va a tener establecido a nivel de territorio mexicano, pues una constitución que lo va a regir, ¿verdad? Un presidente. Y va a tener pues definitivamente todas aquellas autoridades que van a administrar a la población en forma generalizada. Pero eso no implica que en este caso, ¿verdad?, nosotros podamos ver a otros grupos que van a pertenecer en forma general, ¿verdad?, a los aztecas, pero que comprenden, ¿verdad?, distintos grupos pertenecientes como tal a una sola civilización, que en su momento era el origen de este territorio y que a su vez, pues fue instaurada como un país, pues pertenecen a esa parte de la cultura. Entonces acá nos hablaba, ¿verdad? En este caso de la cultura generalizada de los aztecas, pero la fotografía pertenece a los nahuas, que son los descendientes como tal de estos aztecas. Entonces habíamos dicho que cada uno se va a asentar en distinto territorio. Por ejemplo, ellos dice que estuvieron asentados en la península de Yucatán y las zonas áridas de la Sierra de Madre Oriental y Madre Occidental. Óigase bien, los nahuas. Y me menciona la península de Yucatán. Y si nosotros recordamos hasta la parte inicial donde teníamos un pequeño mapa acá. Entonces, vean, dijimos entonces que Guatemala, ¿verdad?, comprendía el territorio mesoamericano, perdón, que parte de Guatemala, de México, y esta parte, vean, de la península de Yucatán, comprendía, ¿verdad?, en este caso en México, lo que es los aztecas, pero que dentro de este grupo vean el territorio porque dice, ¿verdad?, la península de Yucatán estaba también habitado por los nahuas y ya nosotros vimos en este caso, ¿verdad?, a esta cultura perteneciente a México y que en su momento pues nos van a dar datos de cómo ellos fueron avanzando dentro de estas culturas. Acá entonces tenemos, dice, los nahuas se trata de pueblos muy numerosos debido al proceso de mestizaje e hibridación sufrido desde tiempos coloniales, pero aún así, ¿verdad? Buena parte de la población mestiza mantiene más o menos vivas sus raíces indígenas.
Y ayer les mencionaba yo esta parte híbrida, ¿verdad? Es decir, están actualizados, pero mantienen esa cultura o esa esencia de su cultura en algunas prácticas, ¿verdad? Puede ser ya la religiosa, puede ser, por ejemplo, en el arte, puede ser en la gastronomía, en parte de su vestimenta, entre otros elementos. Pero ya nos aclara también, ¿verdad? Que ya no es la esencia del cómo en algún momento, ¿verdad? Se vivió así en esencia este grupo de indígenas antiguamente, sino ahora ya encontramos, ¿verdad? Una mezcla no solamente de las personas, sino también de estas raíces como tal. Tenemos acá los principales pueblos indígenas de México son los zapotecas, los mayas, ¿verdad? Porque ya vimos por qué situación, eh, los perepecha, los yaquipú, los otomíes, los mixtecos, los nahuas, entre otros, porque nosotros vamos a resaltar estas culturas, o perdón, estos grupos, pero dentro de los mismos también vamos a encontrar, ¿verdad? Que se desarrollaron otros grupos y nosotros ya tenemos comprensión de por qué se desarrollan otros grupos, porque yo mencioné, ¿verdad? La asociación, en este caso de la cultura que nosotros vamos a a trabajar en relación de la similitud de la maya, ¿verdad? Les hacía yo mención a ustedes en su momento de cómo los mayas comprenden distintos grupos. Entonces acá en el territorio mexicano comprenden los zapotecos y nosotros pues extendimos, ¿verdad? La información de ellos. Aquí ya solamente vamos a tomar, ¿verdad? En qué parte territorial estaban asentados y las fechas que posiblemente, ¿verdad? Estuvieron como tal. Tenemos los zapotecos o zapotecas, ¿verdad? Porque algunos así le llaman, ubicados en el estado sureño de Oaxaca. Y los vecinos, sus pobladores alcanzan los 800,000, ¿verdad? En su mayoría son bilingües, establecido entre el idioma español y lo que es el zapoteca como tal. Entonces ahí nosotros podemos ver, ya de ellos nosotros vimos, ¿verdad?, cómo en algún momento y en fechas específicas asentaron este territorio. Con la llegada de los españoles vuelven a crear, ¿verdad?, esa parte híbrida o de mezcla que nosotros hemos venido mencionando. Los mayas, con ese nombre se denomina a sí mismos los descendientes de los pueblos mayas que habitaron la región mesoamericana y que ahora se conoce, ¿verdad?, en su mayoría como la península de Yucatán, las regiones vecinas de Guatemala, Belice y Honduras y de todo aquel territorio que se extendió, ¿verdad?, en su momento. Entonces acá, pues es otro grupo que perteneció lógicamente, ¿verdad? En este caso, también a conformar aquella cultura, ¿verdad? De su momento azteca como tal. Tenemos los Perepecha, ubicados mayormente en el estado de Michoacán, formando la llamada región Perepecha. Allí se dedica a la agricultura, alfarería, pesca y artesanía por el lugar, ¿verdad?, donde está ubicado. Es un lugar como Bocacosa, en donde definitivamente se presenta, ¿verdad?, la oportunidad de la pesca. Este también, pues, pertenece a la cultura generalizada, ¿verdad?, de México, que sería en su momento los aztecas, y que ellos, pues, hasta la fecha también tienen sus ciudades que puede ser visualizadas. Precisamente ayer, ¿verdad? Mostraban un reportaje acerca de ellos estableciendo que en su momento están, perdón, en ese área de México. Se puede apreciar, ¿verdad? Nuevos conocimientos y nuevos, en un momento determinado, ¿verdad? Vestigios que se han encontrado. Los mostraban en un reportaje, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la historia de ellos, ¿verdad? Data desde hace muchos años, en los cuales, por las fuertes lluvias que se ha tenido,
en sus alrededores, a las ciudades y a los templos, se han encontrado otros rasgos, ¿verdad? Que pasan a ser reliquias de este estado como tal. Están los yaqui, pueblo indígena del estado de Sonora. Su nombre proviene de la región de asentamiento inicial a lo largo del río Yaqui. Su población actual alcanza los 32,000 individuos, muy reducidos por las guerras independentistas que durante años liberaron, ¿verdad? En este caso, recordemos también que dentro de este proceso de colonización o invasión, pues vamos a tener similitudes. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezamos a ver, verdad, aquel documento al inicio donde nos empezaba a contar la historia? Que fueron sometidos por Hernán Cortés y luego que empezaron a crear la misma situación que acá, ¿verdad? Las colonias, la servidumbre, las encomiendas y muchas otras cosas, pero que hay un levantamiento, ¿verdad? De aquellos hijos nacidos en este caso en ese territorio mexicano, ¿verdad? Que ya estaban también molestos, ¿verdad? Ese sometimiento junto a ellos, a algunos líderes de la Iglesia Católica. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer esa guerra, ¿verdad? Independentista, que duró muchos años, ¿verdad? Es como ellos encuentran estos aspectos. Y dice aquí, y existe un enclave en Arizona, Estados Unidos, de 8,000 habitantes. Y hasta la fecha, pues tendrían que ser más, ¿verdad? Eso definitivamente son números solo de estimaciones, pero que en realidad son más los habitantes que se representan, ¿verdad? En lo que es el área de Arizona, Estados Unidos. Y esto por la misma situación, ¿verdad? Fronteriza y por aquellos, nuevamente, se recuerdan que les mencionaba, que habían salido huyendo, ¿verdad? Del territorio por toda esa situación que se vivió. Los Kikapu, habitantes de los Estados Unidos como en México, se ubican este último país en los estados de Coahuila, Sonora y Durango. Este territorio como tal es un territorio fronterizo y por lo tanto, entonces parte de ellos, volvemos otra vez a mencionar, ¿verdad? Migró a estas tierras por la situación que vivieron en un momento determinado. Entonces acá nos dice, son un pueblo celoso de sus creencias y tradiciones, presidido por un líder político y religioso que dirige en este caso, ¿verdad?, ceremonias y hace de juez y autoridad. Son esencialmente un pueblo cazador. Acá estamos hablando de la esencia, ¿verdad?, que se tiene como cultura, pero que en realidad, hay muchos, ¿verdad?, que por la situación que se vivió, pues viven en los Estados Unidos, en esa parte fronteriza, ¿verdad?, pero que pertenece ya a los Estados Unidos. Entonces ellos ya viven bajo la normativa de los Estados Unidos, mientras los que se presentan, ¿verdad?, del lado de Durango, Sonora, Coahuila, pues viven, ¿verdad?, bajo este registro de lo que es México, aunque ellos acá pues presentan esta parte de esencia, ¿verdad? Que en algún momento un líder religioso, que puede ser religioso político, dijimos, pues establece, ¿verdad?, ciertas normas y autoridad. Esto siempre se puede establecer, ¿verdad? Que en algún momento un grupo de esta civilización pues sí puede mostrar en algún momento, por ejemplo, cierta autoridad, puede funcionar como árbitro, porque dice funciona como juez, pero vamos a aclarar, en este caso, ¿verdad? Solamente rige para ese grupo, no en cualquier lugar y en cualquier forma, ¿verdad? Sino solamente es aceptado para este grupo, pero más sin embargo, pues están siempre bajo la tutela generalizada de la ley suprema, de supremacía, ¿verdad? De México como tal. Por ejemplo, para que nosotros entendamos esa parte y que también vamos a asociarla, aquí en Guatemala se aplican ciertos castigos mayas, le llama, pero no por eso, ¿verdad? Exime, óigase muy bien, de algún cargo penal
ya directamente, ¿verdad? A una persona. Por ejemplo, aquí podríamos establecer, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Asociarlo como pasa acá en Guatemala, que si encuentran a alguien, pues robando, lo que hacen en este caso, ¿verdad? Es que como tal, pues lo exhiben, le dan azotes, lo flagelan de forma pública y luego, ¿verdad? Lo exhiben y a veces le cortan el cabello y esas cuestiones para que él sienta vergüenza, ¿verdad? De su persona, de lo que en algún momento provocó y que era un acto definitivamente malo y que ante la moral, ¿verdad? Eso debe de pesarle en el ser humano. Acá no es tanto, ¿verdad? Por ejemplo, la cárcel, sino el acto de la evidencia pública que se pueda tener de estas personas como tal. Y aquí en Guatemala, pues en algunos lugares se puede establecer esa forma. Entonces, por eso es que nosotros hacemos esta asociación. Tenemos los otomíes ubicados en el centro de México. Su población en el 2015 sumaba unas 667,000, ¿verdad? 38 personas, concentradas en su mayor parte en los estados de Hidalgo, México y Querétaro. Por eso es que estamos hablando, ¿verdad? De la parte central del país, aunque con presencia en los estados del norte. Sobrevivientes más de 100, ¿verdad? Lenguas de otomagueanas en la actualidad. Y entonces vean, o sea, son más de 100 lenguas que gracias a Dios sobreviven. A mí me fascina y agradezco, ¿verdad? Esa parte porque es la esencia de un pueblo, es la esencia que establece, ¿verdad? Una cultura en una sociedad. Y cuando algo prevalece es porque se ha dado realce a lo mismo, ¿verdad? Y en algún momento lo que yo les decía a ustedes, nosotros deberíamos de tener también un fin, ¿verdad? De poder aprender así como aprendemos el idioma inglés, el francés, el alemán, pues también tendríamos que aprender, ¿verdad? Estos idiomas mayas, porque es lo que destaca en sí a nuestra cultura como tal. Luego tenemos a los mixtecos, o también algunos le llaman, vuelvo a repetir, ¿verdad? Los mixtecas, la cultura mixteca. El pueblo mixteco es la cuarta minoría indígena de México a pesar de que se establece como una minoría, pues cubre, ¿verdad? Una gran parte, cuya región histórica es la Mixteca, un conjunto montañoso entre los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla, donde han estado presentes desde hace miles de años, desde aproximadamente el año, ¿verdad? 5000 antes de Cristo. Su población en México alcanza los 726,601 habitantes. Imagino, ¿verdad? Que como este proceso de censo se estableció años atrás, entonces ahí habrá un crecimiento de población. Claro está. Dentro de este crecimiento de población, pues nosotros sabemos, ¿verdad? Que son culturas ya mestizas, pero que prevalecen la esencia del pueblo original como tal. Y luego tenemos a los nahuas, ¿verdad? Que fue la imagen que tenemos al inicio. Dice que son un pueblo mexica, ¿verdad? Que, o sea, los descendientes, dice, de los antiguos aztecas que combatieron a los conquistadores españoles y se recuerdan que estos, México, nosotros habíamos hablado de ellos, que fueron los últimos, ¿verdad?, en dar batalla y como ver en Guatemala, ¿verdad?, aquel Caibil Balán que estuvo, ¿verdad?, 3 meses cercado, pues de ellos podemos nosotros mencionar, ¿verdad?, esos aspectos. Su antigua área de influencia abarcaba los territorios de México, El Salvador, Honduras y Nicaragua y vean cómo ellos se extendieron, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos cómo ese territorio que hablábamos al inicio, ¿verdad? Comprendiendo lo que es el territorio mesoamericano, pues no estamos hablando de un solo país,
porque ellos, a pesar de que pertenecían, ¿verdad?, a distintas civilizaciones, pues todas compartían los rasgos distintivos y esenciales que pertenecían en aquel entonces a una cultura. Cuando nosotros hablamos en aquel entonces a esos rasgos, hablemos de un idioma. Nosotros hoy en día, ¿verdad? Podríamos establecerles, les decía, ¿verdad? Una cultura mestiza en donde se habla el idioma español y algunos otros idiomas. Vamos a entender también, por ejemplo, de los aspectos religiosos, ¿verdad? Con la venida de los españoles, pues se empezó a establecer lo que era el cristianismo. Más sin embargo, nosotros hoy en día, fue una de las religiones que tuvo más prominencia y que hoy en día se habla mucho, ¿verdad?, del cristianismo en cualquiera de sus grupos, porque ya sabemos, ¿verdad?, que están los cristianos católicos, los cristianos evangélicos, los cristianos protestantes y etcétera, ¿verdad? Toda la clasificación que se pueda entender. Tenemos entonces, dentro de ese mismo, entonces abarca, ¿verdad? Todos estos países que hoy están conformados como tal, pero que antiguamente pues eran territorios solamente. Dice, siendo el principal pueblo aborigen mexicano en cantidad de individuos, que oscila, ¿verdad?, entre los 2.600.000, 690.000 89, según el censo en el 2005. Vean entonces, anteriormente nos marcaba un censo en el 2015 y retrocede de una vez hasta el 2005. Entonces, si hacemos cuenta nosotros de los años que han pasado, definitivamente, ¿verdad? La población ha crecido en mayor cantidad. Con ello nosotros vamos a entender o a comprender esa forma de esencia que presentan, ¿verdad?, cada una de las culturas que se manifiestan en la actualidad, haciendo la salvedad, ¿verdad?, de que ya son, pues, culturas híbridas que mantienen una armonía en la evolución que el hombre ha tenido, ¿verdad?, con la esencia de los rasgos que presentaron los pueblos originarios como tal, los asentamientos a los cuales ellos pertenecen. Entonces, de ello, nosotros vimos lo que era el pueblo en sí, mexicano, y ahora vamos a pasar, ¿verdad?, al pueblo de Guatemala. Y en su momento, pues ya nosotros lo vamos a recordar porque ya hemos visto parte del mismo. Pero hasta aquí me voy a quedar el día de hoy. En la próxima clase seguimos avanzando. Mientras tanto, vamos a dejar este espacio, los pocos minutos, ¿verdad?, que nos restan para que usted pueda elaborar desde ya sus anotaciones, por favor, en su cuaderno. Irlas sumando, ¿verdad? Cualquier duda, ustedes me pueden indicar, por favor, si algo no ha quedado claro o desean ustedes sumar algún comentario, alguna información de lo que hemos abordado. No, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, trabajemos.
Muy bien, por favor, nos vamos a cambiar de espacio y nos vamos a trasladar a restaurantes. Está bien, señor. Gracias.